el doctor Francisco Bernate, quien es el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, porque la Corte Constitucional acaba de tomar una decisión prácticamente echa para atrás, que echa para atrás la virtualidad en los juicios penales. Por esta razón, saludamos a esta hora al doctor Francisco Bernate, quien se ha opuesto desde el inicio con el Colegio de Abogados Penalistas, el Colegio de Abogados Penalistas del país más importante, y también algunas otras asociaciones que se oponen a retornar, a echar para atrás, a echar todo lo que es la virtualidad en los juicios penales. Doctor Francisco Bernate, bienvenido a Focus Noticias, buenas tardes. Lorenzo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio y tenemos que buscar la forma para que la comunidad a través de Focus Noticias pues siga viendo las audiencias, sigan aprendiendo. Realmente pues lo apasionante de un proceso penal donde está todo lo que se enseña y demás, pues es en el juicio, que ahora por mandato de la Corte Constitucional va a tener que ser reservado a puerta cerrada. El que quiera ir pues tiene que ir a palo quemado. Y esta es una situación que afecta a la comunidad, es una decisión que no consulta los intereses de los abogados, que no consulta los intereses de los ciudadanos, de las víctimas, de la comunidad, ni los recursos públicos, que desatiende el funcionamiento de la justicia y que abre una situación interesante donde si para la Corte Constitucional no se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos en un juicio virtual, pues básicamente después de que se ha levantado la pandemia y se han venido haciendo los juicios presenciales, pues todos esos juicios tienen que ser anulados, por lo que estamos frente a un colapso en la administración de justicia. ¿Cuál es el argumento, doctor Bernate? ¿Qué es lo que dice la decisión de la Corte Constitucional para echar para atrás la virtualidad que viene funcionando, que hemos visto los seguidores de Focus Noticias que ya están conectados aquí, todos los días ven estas audiencias aquí en Focus Noticias de manera virtual, no tienen que irse a un juzgado, además que físicamente no es posible hacerlo, porque los espacios, por ejemplo, en los juzgados más importantes en Colombia, que es el Complejo Judicial de Palo Quemado, no hay espacio para hacer los implementos técnicos, no hay internet, no hay computadores. ¿Cuál es el argumento de la Corte Constitucional, doctor Francisco Bernate, para echar para atrás esta virtualidad en la justicia? Bueno, vamos a las formas, porque no existe todavía un comunicado, supongo que se conocerá en el día de hoy. La noticia comenzó a circular desde el día lunes y obviamente pues tuvimos conocimiento, prendimos las alertas. La decisión es de hace 8 días. Y hasta hoy, en una rueda, no en una rueda de prensa, en una reunión informal, se invitó a algunos medios de comunicación a asistir para explicarles este fallo, cuando lo correcto era divulgar la sentencia o por lo menos el comunicado de prensa. Así es que en las formas creo que ya no vamos bien. En el fondo, la Corte Constitucional hace referencia, según entiendo, porque yo no he oído la reunión, lo que sé es lo que nos han contado algunos periodistas, y apunta a que en aras de garantizar los derechos del procesado, pues el juez necesita verlo, necesita esa inmediación, necesita ese contacto y considera que eso solo se garantiza si el juicio es presencial. Doctor Bernate, digamos, ¿queda alguna posibilidad que de algún recurso ante esta decisión de la Corte Constitucional para que esto, digamos, vuelva como estaba? ¿Hay alguna posibilidad? Primero, esto es un proyecto de ley que pasa ahora a sanción del presidente. O sea, eso no es que mañana se vayan a acabar las audiencias virtuales. Yo confío en el presidente Gustavo Petro, confío en el ministro de Justicia, confío en el entorno del presidente Petro, que objete esta ley por inconveniencia, porque básicamente los costos que esto supone para la administración de justicia, la vulneración de los derechos de las víctimas, pues hace que esto sea inconveniente. En cualquier caso, en casos como el de Marcelo Pecci, que hoy cumple 1 año de ser asesinado, a quien la Corte Constitucional, a cuya familia hoy le dice que si quieren seguir el juicio tienen que venirse a Cartagena, el lugar donde murió su hijo, donde murió su padre, donde murió su hermano,
pues vamos a acudir a las instancias internacionales porque ellos tienen derecho a presenciar el juicio sin que esto suponga un costo para ellos emocional. Así es que acudiremos a las instancias internacionales para que se protejan las garantías de las víctimas en Colombia y por supuesto tendremos que los abogados buscar la forma para manifestarnos frente a una situación que nos afecta a todos. Somos un gremio y nos tenemos que manifestar y tenemos que hacer oír nuestra voz por nuestro presidente, porque es la única persona que puede frenar este absurdo. Pues doctor Bernate, realmente es muy preocupante y nosotros en Foco Noticias que desde el comienzo, desde que la pandemia obligó a la judicatura en Colombia a la virtualidad en las audiencias, ¿verdad? Que fue el COVID-19 lo que nos hizo cambiar, como hizo cambiar absolutamente muchas costumbres en todo el mundo. Esto está pasando en Estados Unidos. Yo normalmente veo audiencias en un canal estadounidense que funciona en Nueva York, que se llama Law and Crime, que hace lo mismo que nosotros hacemos, y hago seguimiento, y allá también están en la virtualidad, inclusive en la mistura. Hacen audiencias virtuales mixtas con presenciales. Lo que dice usted, una persona que tiene que venirse, digamos, ahí usted está hablando del caso de los padres y la del fiscal Marcelo Pecci, que tienen que venirse desde Paraguay a Colombia para poder estar presente en un juicio, pero ocurre nomás acá. Una persona que tiene que venirse desde otro municipio, desde otro departamento a la capital, a tener que participar como víctima o como sea, como familiar de una víctima en un proceso penal, en un juicio penal. Realmente eso genera unos recursos y eso puede también inclusive estar violando hasta el debido proceso y otros derechos fundamentales a las personas. Entonces yo creo que esto no sé, hay que mirar y esperar qué dice la Corte Constitucional, cuáles son los argumentos, porque ya esto se ha dicho mucho en los medios de comunicación. Realmente la virtualidad le ha servido a la justicia, le ha servido para descongestionarse, le ha servido para ser muy efectiva. Nosotros estamos de acuerdo y ustedes también estarán de acuerdo que hay algunas audiencias donde, por ejemplo, se va a interrogar al testigo estrella, pues esa audiencia sí tiene de un homicidio, de lo que sea, esa audiencia sí tiene que ser presencial, pero hay unas audiencias que son de trámite, inclusive en el juicio, que va un técnico del CTI a introducir un documento que ya lo ha pasado por escrito y que solamente va a decir yo vengo a entregar este documento, ¿para qué hacer? Pero además ocurre lo siguiente, van a empezar, por ejemplo, en el caso de Paulos, ya se han presentado demoras porque no lo tienen que sacar desde la cárcel de John Paulos, el presunto asesino de la niña DJ Valentina Tres Palacios, porque lo tienen que trasladar desde la cárcel, tienen que ponerle escoltas, tienen que ponerle 10, 15 escoltas, 3 carros. Eso es toda una parafernalia para mover una persona detenida, una persona privada de la libertad. Todo eso se está solucionando con una cámara y con un internet. Y a veces la persona va, el sindicado, el imputado, el llamado a juicio va, el acusado, y nunca habla, solamente está ahí escuchando. Eso lo puede hacer en una audiencia virtual. Son todas muchas cosas. Ayer en un foro que se hizo en la Defensoría del Pueblo en la Universidad Santo Tomás hablábamos de este tema y un experto decía: en todas partes del mundo se siguen haciendo las audiencias virtuales y se ha demostrado que funcionan. La única parte donde no sé qué argumento, si hay alguna estadística, si hay algún estudio, ojalá lo conozcamos, para que las audiencias se cierren y para que las audiencias se vuelvan presenciales en la etapa de juicio, doctor Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados de Colombia. Pues, es evidente que habrá personas que quieran hacer las audiencias presenciales, que habrá audiencias que tengan que hacerse presenciales. Desde hace 3 años, lo que estábamos haciendo es, el que quiera ir presencial, la pide presencial y se hacía presencial. Por eso hoy en el país muchas salas de audiencia fueron acondicionadas como extensiones de los juzgados.
Y eso permitía que los que están de acuerdo, o los que no, los que necesiten o no, pues se ajustaran. Y estaba funcionando muy bien. Ahora se obliga a la presencialidad en el juicio oral y se obliga a las víctimas a comparecer y se obliga al Estado a gastar millonarios recursos en el IMPEC, en medicina legal. Volvimos a la cultura de la fotocopia, a la cultura de la confrontación entre la víctima y su agresor. Y en últimas, pues son los derechos humanos de todos los colombianos los que hoy tuvieron una gran pérdida, Florencio. Realmente preocupante, doctor Francisco Bernate, pues es las 2 de la tarde, 2 minutos. Estamos aquí, doctor Bernate, transmitiendo en directo la audiencia durante toda la mañana de la Justicia Especial para la Paz en el caso de Salvatore Mancuso, quien ha revelado de militares, de generales, coroneles, mayores, tenientes, absolutamente con nombre propio del ejército, la policía, también de empresarios, dirigentes políticos y dirigentes también empresariales de presuntos nexos con paramilitares. Realmente es explosiva el ventilador, es explosivo el ventilador que acaba de Salvatore Mancuso en esta audiencia. Ya va a comenzar en pocos minutos, pero mientras tanto, ustedes que están ya conectados con Focus Noticias, estamos hablando con el doctor Francisco Bernate, porque estamos muy preocupados en Focus Noticias y en varios medios de comunicación. Anoche hablé con varios colegas que cubren judiciales en los diferentes canales, emisoras y periódicos en Colombia, y estamos muy preocupados porque es que realmente, mire que en Focus Noticias tenemos 4 canales y una web. A veces transmitimos 5 audiencias al mismo tiempo, gracias a la virtualidad, gracias a que tenemos acceso, gracias a que se puede tener, y las personas, por ejemplo, cuando estamos viendo el caso del juicio del gobernador de Arauca, todas las personas de Arauca se conectan y saben qué es lo que está pasando. Eso también hace parte de la transparencia en la justicia, hace parte también del debido proceso, hace parte también de que los jueces, fiscales, abogados, procuradores también sean honestos en los juicios y en estas audiencias. Esto también sirve para la transparencia en la justicia. Estamos muy preocupados en Focus Noticias y queremos conocer el comunicado, porque como usted dice, la votación se realizó hace 8 días, pero la Corte Constitucional aún no emite cuál fue la decisión que tomó, ni siquiera en el comunicado. Vamos a estar pendientes, hemos estado averiguando, pero realmente fragmentaria la información que se tiene hasta este momento. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a interponer algo? ¿Van a hacer alguna solicitud? Usted que ha sido activo como presidente del Colegio de Abogados Penalistas, doctor Francisco Bernate. Nosotros vivimos de esto, Florencio. Yo no puedo decirle a mis colegas que hagamos un paro, que no asistamos a las audiencias. Nosotros, o sea, la gente vive de esto. Y yo no puedo decirles no hagan una petición de libertad esperando. No puedo hacerlo. Yo no puedo convocar a un paro. Por mi parte, sí, como representante legal de víctimas de un crimen atroz, como fue el asesinato hace un año de Marcelo Pecci, me voy a Washington. Ya estoy activando los canales porque no voy a permitir que se obligue a la familia Pecci a venir a Cartagena por el hecho de querer seguir los 2 juicios que están en trámite. Y como Colegio de Abogados Penalistas de Colombia estamos recogiendo la información, casos de personas en condición de discapacidad, casos de madres o padres cabeza de hogar, casos de representantes de víctimas de hechos atroces, para acudir a instancias internacionales, porque ya aquí no queda ningún mecanismo. Entonces, vamos a activar los mecanismos internacionales para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya se ha pronunciado sobre esto, pues tome medidas. Son casos muy sensibles donde se ha logrado un gran avance y tendremos que acudir a los canales que nos corresponden y hacer manifestaciones de tipo simbólico. Ya tenemos el apoyo de las facultades de Derecho, estudiantes de Derecho. Vamos a hacer algo simbólico porque, insisto, yo no puedo decirle a mis colegas que no trabajen porque básicamente de la dignidad pues no van a pagar el mercado. Y aquí en Colombia van a propiciar, ¿qué ha dicho Azonal Judicial? ¿Qué han dicho los sindicatos de jueces, las asociaciones de fiscales, de magistrados? ¿Qué han dicho respecto a esta decisión? Usted también que mantiene contacto con ellos, también hemos hablado con ellos, algunos también estaban preocupados. Sí, en todo este proceso hemos tenido el acompañamiento del Poder Judicial, cuyos argumentos fueron desatendidos también por la Corte Constitucional. Lo único que les pedimos es solidaridad, que entiendan que nosotros vivimos de esto, no queremos convocarlos a ninguna situación, les pedimos que sean solidarios, que sean comprensivos,
que nosotros trabajamos y vivimos de esto, que somos todos colegas y que ojalá busquemos los canales y los mecanismos para que todos podamos trabajar y tener una mejor justicia. Ojalá haya solidaridad, vamos a activar los canales. En este momento mi preocupación es que mi gremio tiene un revés sin precedentes eh, y tengo que resolverlo para mi gremio y por supuesto acudir a las instancias que corresponden. Hoy abogados tienen que dejar de llevar procesos porque se habían comprometido a llevar casos en otras ciudades, pactaron sus honorarios en unas condiciones que ahora se las cambiaron, madres que tendrán que volver a decidir o con quién dejan a sus hijos o trabajan. Entonces el colapso y el daño humano que se ha causado con esta decisión es muy grande, es muy triste, pero pues para eso estamos, para representar a los colegas, para darles una solidaridad, para activar los canales internacionales y ojalá que Gustavo Petro, nuestro presidente, nos oiga y objete por inconveniencia esta ley. ¿En cuánto tiempo llega esto al despacho del presidente de la República? Pues si el comunicado lleva 8 días, pues la sentencia me imagino que se demorará un buen tiempo. Porque además espero que pues, la corrijan un poco porque dicen que el juicio oral debe ser presencial, pero es que el juicio oral solo se da en procesos que se tramitan por la ley 906. No hay juicio oral en los procedimientos penales abreviados, no hay juicio oral en los procedimientos que se tramitan por ley 600, no hay juicio oral en los juicios de infancia y adolescencia, en los procesos ante justicia y paz, en los procesos ante la JEP. Entonces, pareciera que no se tomó el tiempo en estudiar cómo funciona el mundo del derecho penal, en estudiarnos. Seguramente hubiera sido deseable que alguno de nuestros magistrados tuviera una experiencia litigando en materia penal para que hubieran tomado una decisión más informada y más acorde a una realidad. Pero no fue así y entonces son muchos los baches que se abren. Yo supongo que esta sentencia tomará 2 o 3 meses, el presidente tendrá que estudiarla. Entre tanto, seguiremos virtuales, insisto, ojalá logremos algún pronunciamiento internacional en este entretanto y esperamos que, si bien es una situación nefasta, todavía hay vías para que se pueda reversar. Usted acaba de decir que va a ir a Washington, a la Comisión Sí, Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál va a sí. ser el argumento? ¿En qué casos va a ser la petición? ¿Si es una petición general o es una petición exclusiva en el caso de el fiscal paraguayo Marcelo Pecci asesinado por el Hoy narcotráfico en hace uno, Cartagena? en el caso exclusivo de Hoy en 11 Marcelo años Daniel Pecci. específicamente. Sí, en el caso de Marcelo Daniel Pecci Albertini, creo que a Paraguay y creo que a su familia le asiste el derecho a asistir al juicio y a presenciar el juicio y a participar del juicio. Y no puede ser que hoy se les diga que con todo gusto, pero que vengan a Cartagena, al lugar donde fue asesinado su hijo, su hermano, su padre, su esposo, y por ello estamos ya haciendo las gestiones para que se me autorice a tomar las medidas. Obviamente lo tengo que hacer sobre un hecho consumado, no sobre un chisme. Yo tengo que esperar la sentencia, tengo que esperar que esto avance, pero hay 2 juicios en curso y en el momento en que esto sea una realidad, pues tendremos que acudir a las instancias que corresponden. Doctor Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, con esta preocupación aquí también en Focus Noticias, que siempre hemos apoyado la virtualidad en la justicia colombiana, porque sabemos lo importante que es, sabemos que es muy importante, sobre todo para la ciudadanía, en el caso de nosotros los periodistas, que es lo que nos debemos a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, a las personas que se conectan a estas audiencias todos los días, que todos los días agradecen que hayan un medio de comunicación imparcial, objetivo, que transmite en su totalidad las audiencias para tener conocimiento. Yo creo que es muy preocupante y le quiero preguntar, doctor Francisco Bernate, si la Corte Constitucional a ustedes, como colegio de abogados, si a la unión, por ejemplo, a la Asociación de Facultades de Derecho, si a las agremiaciones de jueces y a Zonal Judicial, les consultaron, les pidieron, si ustedes conocen Sí, estadísticas de la todos, efectividad del sistema. todos nos pronunciamos en el curso del proceso, las asociaciones científicas, todos en el mismo sentido. Y bueno, no nos oyeron, ni oyeron a las víctimas, ni oyeron el clamor de una ciudadanía. Desafortunadamente, cada quien decide, muchas veces desconectado. Entonces, vamos para adelante. Florencio, me debo retirar. Le agradezco mucho, les agradezco este espacio y muy desafortunado, hay que dar la pelea. Doctor Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados de Colombia, muchas gracias por estar en Focus Noticias.